Amén, mis hermanos. Entonces estamos en medio de la conversación con la mujer samaritana y como leíamos ahí en el verso 15, donde terminamos la reunión pasada, Jesús se acercó a la mujer, entabló una conversación y por medio del agua Él comienza a enseñarle una gran verdad. Ella, como todos los hombres, tenemos una gran necesidad espiritual y al final ella se da cuenta que el Señor le puede dar y ella le pide: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, dice ella. Y ahí comienza la segunda parte de la conversación que hoy vamos a estar estudiando. Aquí nos vamos a dar cuenta que cuando Dios despierta el corazón del buscador sincero a acercarse a Él, no es suficiente, hermanos, que Él pida que se le dé a beber. Hay algunas cosas que Dios necesita enseñarle al corazón que está en oscuridad para que conozca verdaderamente a Cristo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que para que las personas puedan beber del Evangelio, de la gracia y de las promesas de Cristo, el Señor tiene que profundizar en algunos aspectos de su vida. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. El Señor, de una manera muy amorosa, después de mostrarle la necesidad a la samaritana, Él le va a mostrar dos cosas particulares que vamos a ver en este pasaje. Primero, le va a mostrar su pecado. Él le va a mostrar la condición en la que ella se encuentra. Segundo, Él le va a mostrar la religión que ella tiene y la falsedad de esa religión. Esta mujer venía con una vida y venía con una creencia. Y en la medida que ella se acerca a Jesús y Jesús comienza a cautivarla con su palabra, Él va a sacar a la luz esas dos realidades: la vida de ella, la creencia de ella, llevándola al tercer punto que vamos a estar viendo hoy, que es la verdadera adoración. Los adoradores que Dios busca. ¿Cuáles son las características de estos verdaderos adoradores? Y por último, vamos a ver cómo esta conversación llega a la cumbre, a la cima, con una pregunta extraordinaria que surge del corazón de la samaritana. Sé que ha de venir el Cristo. La expectativa mesiánica y la respuesta a esa pregunta. Entonces, hermanos, tenemos un pasaje glorioso y vamos a estarlo considerando pues por la gracia del Señor. Vamos a comenzar ahí leyendo el verso 16, donde el Señor le responde en relación a lo que ella le dice. Ella le dice: dame de beber de esa agua para que yo no venga aquí y beba. Jesús le dice en el verso 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces ustedes se dan cuenta que Jesús, ante la petición de la mujer, en vez de responderle, él le hace una petición: trae a tu marido. ¿Sí? Él cambia el tema de la conversación. Ya no vamos a hablar del agua, sino ahora quiero que traigas a tu marido. Como vamos a darnos cuenta, hermanos, el propósito de Jesús es crear en la mujer ese sentimiento o esa conciencia de la situación moral que ella se encontraba. Esa es una pregunta que más que el interés de Jesús de que el marido esté con ella en este momento, es una pregunta que apela a la conciencia de ella. Él quiere saber, no quiere saber, Él quiere que ella sepa cómo está llegando a este punto a la conversación. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que para que una persona realmente pueda conocer a Dios en Jesucristo y pueda recibir la gracia de Jesucristo y el don del Espíritu Santo, tiene que haber convicción de pecado. Sin convicción de pecado y sin arrepentimiento no hay salvación. Y aquí Jesús, de manera amorosa pero clara, le hace una pregunta para mostrar su condición pecaminosa. Ahora, el propósito del Señor es salvar esta alma, pero para que esta alma sea salva, ella tiene que entender que está enferma, si no, no va a valorar el remedio.
Ella tiene que entender que está perdida. Si no, no va a encontrar la salvación. Ella tiene que darse cuenta cómo se encuentra delante de Dios. Como decía un autor, ella tiene que ver su propia maldad para que pueda encontrar la belleza de la salvación en Cristo. Entonces el Señor hace una pregunta oportuna, como cuando usted comienza a entablar con una conversación con una persona. Usted comienza a hablar y esa conversación comienza a tornarse seria, importante, valiosa. Y llega un punto donde usted le dice a la persona, si usted cree, si usted invoca a Cristo, usted puede ser salvo. Y la persona dice, yo quiero. ¿Usted cuál sería la siguiente pregunta que le haría? ¿Hacia dónde dirigiría la conversación? Bueno, el Señor aquí nos muestra que inmediatamente ella quiere, el Señor le tiene que mostrar dónde está espiritualmente. Aquí la respuesta de la mujer es, no tengo marido. Nosotros nos vamos a dar cuenta por lo que le va a decir el Señor en la siguiente frase, es que esta fue una respuesta de corte evasivo. Era verdad, pero no era la verdad completa. Era una verdad, como alguien decía, a medias. Era una verdad, como alguien decía, formal, pero no incluía toda la realidad de la mujer. Si ella hubiera sido sincera, le hubiera dicho, Señor, ahora vivo con un hombre que no es mi marido. ¿Cierto? Pero al decir, no tengo marido, dijo una verdad, pero no la dijo completa, ¿cierto? ¿Me hago entender, hermanos? Es esas respuestas que ocultan verdades. Y a veces nosotros somos así. Cuando nos estamos acercando a Cristo, hermano, sí o sí. Yo sé que usted ha tenido la experiencia, escuchando la palabra, conversando sobre asuntos importantes, leyendo la Escritura. Llega un momento donde el Señor te dice, tráeme tu marido. Donde el Señor toca en esos puntos de nuestra vida moral que están deslineados o fuera de la voluntad de Dios. Esos puntos donde en nuestra vida y experiencia hemos fracasado moralmente. Esos puntos donde hemos transgredido la justicia, la ley y la santidad de Dios. Entonces es una respuesta que a veces puede empapar vergüenza y empapa un sentido de evadir la situación. Como cuando usted le pregunta a una pareja, ¿cómo está la familia? Y eso ha pasado un mes así de que casi se divorcian. Pero tal vez vinieron bien, entonces el hermano dice, no, bien. Bien. ¿Bien qué? O como cuando usted le dice a un hermano, hermano, usted está teniendo problemas con el internet, con la inmoralidad. No, no tanto. Es uno pregunta, no tanto qué significa. O bien qué significa. A veces nosotros somos, en una primera instancia, hermanos, personas que tenemos la tendencia a ocultar el pecado, o a reducir el pecado, o a evadir aquellas preguntas o aquellas situaciones que quieren exponer nuestro pecado. Así le sucedió a la samaritana. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. Bueno, en realidad no estamos casados. En realidad no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Imaginen la situación hacia donde iba la samaritana. Entonces esta mujer responde como responden la mayoría de los hombres cuando son confrontados en sus pecados. Ellos tienden a esconder el pecado. Ellos tienden a evadir. Porque a nadie le gusta ser expuesto. Pero hermano y hermana y persona que usted está escuchando el evangelio hasta ahora, la luz hace eso. Y Cristo es la luz. Si nosotros queremos conocerle y caminar con Él, inevitablemente su luz va a exponer áreas de nuestra vida que no le agradan a Él y que nos avergüenzan a nosotros. Ahora, ese trabajo es un trabajo amoroso, bueno y necesario para la salvación del hombre. Entonces ella de alguna manera, o respondiendo de manera formal, esconde una situación. Lo que pasa es que no sabía que con quien estaba hablando, delante de él no hay nada oculto. Delante de él no hay nada. Por eso dice la Biblia que él tiene ojos como llama de fuego, porque él todo lo ve, él todo lo sabe. Vanamente, escúcheme esto, vanamente ocultamos nuestros pecados de Cristo.
Vanamente ocultamos nuestra situación, porque Él lo sabe. Cuando hacemos eso, no lo estamos engañando a Él ni a los demás, sino nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque miren la respuesta del Señor. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y ahora el Señor va a explicar por qué ha dicho bien, porque dijo algo bien, pero no era bien completo. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, has dicho con verdad que con el hombre que estás no es tu marido, o sea, no tienes marido. Lo que pasa es que no me contaste que has tenido 5, que en el mejor de los casos murieron, pero es difícil. Seguramente fueron fracasos por divorcio. Y el que ahora, con el que ahora estás viendo, no es tu marido. El Señor, de alguna manera, hermanos, destapa el pasado y el presente de esta mujer. La desnuda. Le muestra qué ha vivido, qué han sido sus situaciones familiares y en qué punto se encuentra en este momento. El Señor tenía un perfecto conocimiento de la samaritana, de su vida, de su historia, de su nombre, de su familia, porque el Señor era Dios. Y Él saca la luz. Hermanos, si en esa medida que nos acercamos a Cristo, su luz nos va a impresionar, nos va a impactar y nos va a derribar. Y muchas veces eso tiene que ver con ese conocimiento que Él llega a mostrarnos de nosotros mismos, que aún ni nosotros mismos lo conocíamos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que usted comienza a acercarse al Señor y usted cree que usted tiene un problema, o usted cree que tiene un problema, un pecado con el cual luchar. Y en la medida que usted comienza a escuchar el evangelio, a escuchar la palabra, usted se da cuenta que sí, eso que usted pensaba era cierto, pero no era en la magnitud que usted lo veía, era mucho mayor. Y no solo eso, en la medida que usted comienza a ser desnudado por el Señor y su palabra, el Señor comienza a mostrarle muchas más cosas que usted no se imaginaba. Ay, Señor, yo pensé que mi problema era la droga, el alcohol, mi familia, mi economía. Pero usted comienza a acercarse a la luz, hermano, y la luz es, en ese sentido, la luz no tiene misericordia, porque la luz nos desnuda, la luz nos confronta, la luz nos expone. Y recuerde quién es la luz: Cristo. Por eso a muchas personas no les gusta el evangelio. Por eso muchas personas, cuando se están acercando a Dios y tienen esa experiencia, fracasan o quedan ahí postrados. Porque Cristo comienza a mostrarle todo lo que hay en sus vidas que no corresponde a Él, que es pecado, que no le agrada y que necesita ser tratado. Ahora, miren lo que dice la mujer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, Señor, ella comienza a darse cuenta que con quien está hablando no es cualquiera, hermanos. Ella comienza a darse cuenta que Él la conoce, que Él sabe sus intimidades, que Él sabe seguramente sus luchas, sus pecados, sus tentaciones. Hermano, y a veces es tan importante saber que cuando nos estamos acercando a Dios, no es como cuando nos acercábamos a esa religión falsa, que sus ídolos ni nos hablaban, ni nos veían, ni nos oían, como dice la Escritura. La fe verdadera, centrada en Cristo, en su palabra, y que es sostenida por la operación del Espíritu Santo, es una fe que, en la medida que nos acercamos a Dios, tiene un impacto tremendo. Ella tiende a sorprendernos, ella tiende a avergonzarnos, ella tiende a mostrarnos dónde estamos. Yo no sé si usted ha sentido esa sensación. Yo creo que muchas veces hemos hablado de ese ejemplo de la predicación, que cuando usted le está escuchando la palabra, usted siente que el hermano Pablo le está hablando a usted, que lo está desnudando. Pero llega el sábado y el otro hermano que está predicando el sábado también habla algo y usted también se siente desnudado y expuesto.
Y llega usted el lunes y de pronto está en el grupo de Añade tu Fe y comienza a escuchar el estudio del lunes de Añade tu Fe y se da cuenta que también la hermana le habla de eso. Es Dios que nos conoce, que sabe nuestras luchas, que abre nuestro corazón. Para Dios nuestro corazón es como un acuario transparente. Él puede ver todo lo que circula ahí dentro. Y de vez en cuando nos habla tan clara, tan nítidamente, que uno se sorprende, ¿no? Uno dice, uy, ¿será que los hermanos son profetas? ¿O será que mi esposa le contó? ¿O será que...? No, es Dios, hermano. Dios en medio nuestro, exponiendo nuestra realidad, porque en la medida que nuestro pecado es conocido, podemos acudir a aquel que nos puede salvar de él. Entonces, hermanos, cuando la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, el primer sorbo de agua tiene que ver con su pecado y la necesidad de abandonarlo y arrepentirse para poner su fe en Cristo. Y eso es una lección, hermanos, para todos. Siempre que vayamos llevando una persona a Cristo, en algún momento, en amor, contacto, con cuidado, van a haber preguntas necesarias. Como digo yo en la clase de consejería, preguntas que sacan la bestia de la cueva. Tráeme tu marido. Joven, tráeme el celular, muéstrame el historial. Hermana, tráeme el novio incrédulo. Sí, esas preguntas, ese tipo de preguntas que tocan, que redarguyen, que traen convicción de pecado. Hermanos, es necesario, si queremos caminar con Dios, que Él nos libre de nuestros pecados. Entonces, en algún punto... Yo hace poco tuve una conversación con un hermano y yo le tenía una pregunta guardada hacía como 4 meses. Nos sentábamos, estábamos tomando el café y hablamos como media hora. Le dije, hermano, ahora le tengo una pregunta. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, llevaba meses esperando que me hiciera esa pregunta. Era la pregunta de las preguntas. Era esa pregunta que usted ahí. Bueno, la luz, generalmente... La luz de Cristo viene a nosotros para sacar lo que está oculto, lo que nos avergüenza, lo que nuestra conciencia atestigua que está mal delante de Dios y que tiene que ser corregido. Y eso la Biblia le llama arrepentimiento. Hay atrás una revista para los que quieran escuchar un poco más de arrepentimiento. Entonces, lo primero que el Señor le muestra a la mujer después de su petición acerca de esa sed que ella quiere beber, acerca de esa agua, es que ella tiene que ver en dónde se encuentra moral y espiritualmente. Ahora, cuando Jesús comienza a despertar el corazón de esta mujer, ella se da cuenta que está delante de alguien diferente, un profeta que conoce su vida, su pasado, que la está confrontando. Y ahora le dice, el verso 20 en adelante, que nos va a mostrar, hermanos, cómo una vez ella ve su condición y comienza a percibir que está delante de alguien diferente, ella gira la conversación hacia su religión. Mira lo que ella dice, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Después de la convicción del pecado, esta mujer se interesa. Esta mujer sabe que está delante de alguien diferente. En su percepción lo ve ya como un profeta. Ve cómo la revelación va ampliándose. Y ella dice, bueno, si este hombre conoce mi vida tan claramente, eso le generó a ella como un deseo. Miren lo interesante, hermanos. Le generó como ese anhelo
de saber acerca de cómo conocer a Dios y adorar a Dios. Porque eso es algo interesante. Cuando una persona está siendo conducida por la gracia de Dios, se va a encontrar con su pecado. Pero esa misma gracia de Dios va a despertar el corazón de la persona para hacer preguntas importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo sé si mi religión es verdadera? ¿A dónde puedo ir a adorarle? ¿A dónde puedo ir a aprender de Él? Dime. Mire cómo el corazón de la samaritana comienza a interesarse por asuntos tan importantes y relevantes como su fe. Hermano, ¿y eso no es glorioso? Cuando usted está en una conversación y en esa conversación usted está predicando el evangelio, aconsejando a alguien, y esa persona comienza a ver su pecado, a ver su necesidad, y comienza a ver ese deseo, y esta persona comienza a preguntar, bueno, entonces ¿cómo conozco a Dios? ¿Cuál es la religión verdadera? Los mormones, los católicos, los musulmanes. ¿A qué iglesia debo ir? Esas preguntas, ¿no? Usted ya está entrando en unos terrenos importantes, hermano. Usted ya está captando la atención del corazón de esa persona, llevándola a cosas que todo hombre y toda mujer debería preguntarse. Hermanos, y aquí aparece el segundo punto, la religión de la mujer samaritana. Porque ella pregunta, nuestros padres adoraron en este monte. Y le dice a Jesús que era judío, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella tiene esa duda. Ahora que tú me estás hablando y que veo que eres profeta, ¿dónde se debe adorar? ¿Acá o en Jerusalén? ¿Debemos adorar como adoran los judíos o como adoran los samaritanos? Y Jesús le va a responder. Y en esa respuesta de Jesús, hermanos, él va a sacar por un lado la condición de la religión en la que estaba la samaritana. Y por otro lado va a abrir el camino a lo que va a ser el tiempo de la verdadera adoración y el culto a Dios. Y él le dice ahí en el verso 21, le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le dice que el lugar donde se va a adorar ya no va a ser ni en Jerusalén, ni como lo hacían los samaritanos. Y Él nos va a hablar de la verdadera adoración, que sería el siguiente punto. Pero yo quiero resaltar aquí el verso 22, cuando Él habla de la adoración de los samaritanos. Él les dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermano, piensa en una mujer que fue criada, que lleva años adorando a Dios de la manera que adoraban los samaritanos. Como lo habíamos dicho la vez pasada, esa religión era una religión mezclada. Tenía algo de Biblia, pero también tenía algo de las culturas paganas y de su idolatría. Tenía sacerdotes falsos, habían cortado la palabra, solo creían en una parte. Y su culto era vano, era idólatra. Y ahora el Señor le dice a ella que ellos adoraban lo que no sabían. Jesús, hermanos, sin titubear, condena el sistema religioso de los samaritanos. Los samaritanos adoraban a un Dios que no conocían. Tenían un culto desprovisto de entendimiento. Era un ritualismo sin comprensión, sin discernimiento, sin conocimiento. Este versículo trae a la luz, y Jesús con esta conversación trae a la luz que toda la religión, la devoción que expresaban los samaritanos a Dios no era verdadera. Ahora, hermanos, pueden ser palabras muy fuertes. Pueden ser palabras muy contundentes, ¿no? Pero eran palabras necesarias. ¿Por qué? Porque cuando las personas vienen a escuchar del evangelio, usted se va a encontrar, como decíamos al comienzo, que ellos traen una vida oculta, pecaminosa, pero también traen una religión, y generalmente es falsa. Generalmente es falsa. En nuestro contexto colombiano, tal vez la mayoría venimos de un contexto católico.
que cuando se examina a la luz del Evangelio y de la historia, vemos mucha idolatría, mucha mezcla, mucha falsedad. Si usted viviera en un país como Norteamérica, Estados Unidos, un país de contexto cristiano, evangélico, usted se va a dar cuenta que mucho del cristianismo evangélico de ese país también tiene graves problemas. Si usted viene de un país musulmán, usted va a encontrarse una religión islámica. El hecho es que la gente siempre viene creyendo algo, hermanos. Bueno, de pronto los de la nueva generación vienen no creyendo nada, pero esa es su fe, ateísmo. Y usted se va a encontrar que cuando la persona comienza a escuchar el Evangelio va a exponer la condición espiritual, pero también va a exponer la calidad de la religión que profesábamos. Y aquí Jesús, que en 2 palabras condena esa religión. Hermanos, y condena cualquier tipo de religión que en este contexto tenga los mismos ingredientes. Una religión, mire, escúcheme esto, es bien importante. Una religión donde no se conoce y predica al Dios verdadero de la Biblia y a Jesucristo como el único centro de salvación es una religión falsa. Y ellos no le conocían y aún así le adoraban. Hacían rituales, hicieron un templo, hicieron lugares altos, hicieron sacerdotes, pero toda su religión se enmarcaba en un sesgo de falsedad. Y Dios no aprueba eso. Era un invento humano. Era una distorsión. Los samaritanos, escúcheme esto, hermanos, no podían sentirse seguros que sus oraciones, ofrendas o sacrificios llegaran al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no le conocían. Hermanos, y eso es donde aquí el Evangelio comienza a ser bastante radical. Porque el Evangelio, hermanos, no aprueba. Y acuérdense que cuando hablamos del Evangelio hablamos de lo que enseñó e hizo Jesucristo. Jesucristo no aprueba, no acepta cualquier sistema, culto o adoración que no se base en el conocimiento del Dios verdadero. Entonces a veces, como aquí lo está haciendo Jesús le está diciendo, mira, eso que ustedes hacen, eso que ustedes ofrecen, eso que ustedes oran, eso que ustedes cantan, Dios no lo recibe. Lo hacen sin conocimiento. Hermano, imagínese usted estar hablando con su abuelita, católica de toda la vida, apostólica y romana. Y usted le diga eso que usted reza, esos ídolos, ese sacerdote, eso de nada sirve. Hermanos, eso puede sonar muy fuerte, pero es verdad. En estos días hablaba con un hermano que me decía algo interesante. Decía, hermano, yo tengo la convicción de que quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque cuando me bauticé en un lugar que no me predicaban a Dios y no conocía a Dios. Por ende entiendo que mi bautismo no tiene sentido. Y yo le dije, está en lo cierto. Y escúcheme esto, cualquier oración, obediencia, sacrificio basado en el error o en el desconocimiento de Dios no tiene valor. Así lo haya hecho 20 años para el pastor, así lo haya hecho desde niño, así lleven 500 años haciéndolo nuestros antepasados. Si no está basado en la verdad, Dios no lo puede recibir. Porque Él participaría del error. ¿Está entendiendo? Entonces cuando yo llego al Evangelio y comienzo a escuchar el Evangelio, Él me va a decir en muchos aspectos, esa oración, esas canciones, ese lugar, esos sacerdotes, eso que crees, es falso. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, porque la gente piensa que conoce a Dios. No, sí, yo conozco a Dios a mi manera. Falso. Nadie puede conocer a Dios a su manera, porque lo que ha creado en su mente es un ídolo. Yo le busco como quiera. Mentiras.
No es como queramos. No es que yo tengo una imagen de Él y le prendo la vela. No, Dios no mandó eso. Ustedes adoran, le dijo el Señor a la samaritana, lo que no conocen, lo que no saben. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, yo creo que al acercarnos a Cristo, al Evangelio, comenzamos a darnos cuenta que mucho de lo que creíamos, nuestro sistema de fe era errado? Muchos, podemos decirlo, veníamos de un catolicismo romano, otros hasta de cristianos evangélicos, cuyo Dios era el Dios de la prosperidad, parecido al Dios Baal de los paganos en aquellos días. Un Dios que no llama al arrepentimiento, que no tiene a Cristo y su muerte como el centro. Bueno, a veces llegamos así con una cantidad de cosas. Hermano, a veces no sabemos ni por qué oramos, ni por qué leemos la palabra. No sabemos por qué la canción tiene que tener cierta letra o no. No sabemos por qué hacemos la cena cada primer día de la semana. No sabemos por qué nos congregamos. Venimos haciendo cosas en ignorancia. Ayer hablaba con alguien que me decía, hermano, yo quiero que alguien nos está visitando. Yo quiero que me tengan en cuenta para predicar si ustedes predican el Evangelio. Yo le decía, mi hermano, qué bueno que tengas esa disposición. Me interesaría saber cuál Evangelio crees. Porque para predicar el Evangelio hay que conocer el Evangelio. Y nosotros damos sentado que conocemos el Evangelio, hermano, y me comenzó a explicar qué creía. Y ahí uno toca comenzar a sentarse. Bueno, me parece que adoras lo que no conoces. A veces predicamos lo que no conocemos, hermano. Hace poco estuve hablando con un señor que se para todos los días en el Parque Lago Timiza a evangelizar. Le dije, venga, yo quiero saber qué predica usted. Me dijo, mire, yo hace poco tuve un sueño. Y yo estaba en el cielo y vi que los cielos se abrieron. Y en medio del cielo una voz que me dijo, el sacerdocio de Melquisedec ha comenzado. Y ese es mi evangelio, que ahora estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Y yo comencé a mirarlo, hermano, qué cosa rara. Cosa rara, hermano. Yo le dije, yo creo que ese sueño no es de Dios. Yo le animaría a leer la Biblia. Pero así la gente, hermano, sigue y cree es un Dios que no conoce. Y nosotros, hermano, en la medida que vamos predicando el Evangelio, que vamos llevando a las personas, hay que hacerlas conscientes de que lo que ellas creen, piensan, a veces hasta de Dios está equivocado. De la fe, del culto a Dios, del servicio a Dios, de todo lo que incluye la adoración. Y Jesús es muy claro, ¿no, hermanos? A veces hasta muy contundente, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y dice él, porque ella pregunta entre judíos y samaritanos, nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos. Y le hace una aclaración. Los israelitas, los judíos, hermano, ellos adoraban al Dios verdadero. Ellos habían recibido el pacto de la ley de parte de Dios mismo, las escrituras de Dios mismo, los profetas de Dios mismo. Todo eso había venido de Dios. Que ellos se hubieran desviado diferente. Como dice Pablo en Romanos, la infidelidad de Israel no anula que Dios se les había revelado. No anula que Dios les había dado la palabra. No anula que Dios había comenzado a manifestarse a ellos para que le conocieran y le adoraran como un pueblo particular. Tanto que leímos la vez pasada. Él entra al templo y dije, ¿por qué hacéis esto en la casa de mi padre? Él consideraba ese culto, ese lugar como el lugar que Dios había establecido para adorarle hasta ese tiempo. Entonces eso nos muestra, hermanos, que todo lo que venía haciendo Dios en el Antiguo Testamento venía de Dios y era una preparación para el nuevo tiempo que habría de llegar, la nueva hora, como dice Jesús. Y los samaritanos tenían que entender que el Dios de Jesucristo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que él había hablado por Moisés y por los profetas.
Y que todo ese templo, ese sacerdocio era una figura del templo celestial y de la obra que Cristo venía a hacer. Él dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, y mira ahí es donde se dirige Jesús, porque la salvación viene de los judíos. En medio de esa revelación y del culto a Dios que Dios le había dado a Israel en el antiguo pacto, se venía gestando la verdad de que en algún momento Dios, por causa del mismo fracaso de Israel, iba a enviar un Salvador. Y el Salvador no iba a nacer en la India, no iba a nacer en China, no iba a nacer en Estados Unidos. El Salvador era judío, hijo de Abraham, hijo de David, de la tribu de Judá, nacido en Belén, crucificado en Jerusalén. Jesús de Nazaret, dice la Biblia, era un judío. La salvación venía de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las tribus que surgieron de ahí. Dios había preparado a Israel, le había dado todo para que en medio de ellos en algún momento se manifestara el Salvador del mundo. En comparación pues a la salvación, a la religión falsa de los samaritanos. Entonces, hermanos, nosotros cuando hablamos con las personas y las estamos acercando a Cristo, claramente llega un punto donde hay que corregirles su fe, su creencia. Claramente hay un punto donde, así como Dios expone el pecado, Dios expone lo que ella cree y lo corrige cuando es falso. Esta mujer samaritana seguramente lleva años de tradición que ahora por Cristo tenía que renunciar. La fe en Cristo trae eso, hermano. Trae un nuevo corazón, pero tumba los ídolos. La fe en Cristo me perdona mis pecados, pero también me saca del templo católico. La fe en Cristo me da una nueva esperanza y apaga las velas que le prendía a los muertos. Si no, no es verdadera mi fe. Amén. Es obvio, ¿no, hermanos? Es obvio que la luz nos libra de las tinieblas. Es obvio que yo el evangelio salva mi vida de mis pecados, pero también me salva de una falsa religión, hasta de una falsa iglesia cristiana, hermanos. Tantas cosas que se ven hoy en el mundo cristiano. Primer punto, Jesús expuso el pecado de la mujer. Segundo punto, Jesús expuso la religión de la mujer. Ahora, en medio de la exposición, Jesús le va a mostrar a ella, porque su pregunta es por Dios, ¿a dónde debo ir? Y el Señor no solo le muestra lo que está mal, le muestra ahora lo que va a ser la verdadera adoración, la verdadera fe, la verdadera religión que debería tener ella y todos nosotros. Ahí, desde el verso 23, Jesús va a explicar cómo se va a caracterizar este verdadero culto o esta verdadera fe. Dice ahí en el verso 23, mas la hora viene y ahora es. Jesús venía hablando de una hora que iba a venir. Jesús dice, la hora viene, pero ya es. O sea, eso ya se está cumpliendo. ¿Qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, esto viene obviamente en respuesta a lo que ya había dicho. Señor, en Jerusalén o en el monte aquí Gerizim. Jesús le decía, no, viene la hora que ni en Jerusalén ni aquí. Quiere decir, mis hermanos, que iba a haber un cambio, una mudanza de tiempos, donde ya los hombres no iban a adorar a Dios y su sistema de fe y de culto no iba a estar basado en lugares sagrados. Antes ellos iban al templo y todo su culto se centraba en el templo, y los samaritanos también tenían su lugar de adoración. Pero ahora dice el Señor que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre de manera diferente. Y dice ahí, hermanos, dice, ver cuando los verdaderos adoradores.
Esa frase verdadero adorador, porque podría haber dicho cuando los adoradores adoren al Padre, pero ¿por qué dice verdadero? Bueno, porque eso es un contraste entre lo falso y lo verdadero. Va a llegar un momento, decía Cristo, donde iba a haber una verdadera adoración y donde el Padre iba a ser exaltado. Y esa adoración tiene unas características. Primero, como dice ahí, tenía que ser en espíritu y en verdad. Quiere decir que la verdadera adoración tiene estos ingredientes, hermanos. Y esto es bien importante porque aquí Jesús está instruyendo a la samaritana como a cada uno de nosotros en cuanto al carácter de nuestra fe. Dice ahí, en espíritu. Quiere decir que la adoración verdadera en esencia viene de carácter espiritual. Podemos decir que es un contraste a todo lo externo. Ya la adoración no es de afuera hacia adentro, sino es, como decíamos la vez pasada, en cuanto al río, de adentro hacia afuera. Y en el contexto de lo que viene diciendo Jesús en el Evangelio de Juan, nos va a decir que la verdadera adoración es espiritual. Significa, por ejemplo, como había hablado el Señor con Nicodemo, que si una persona no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por ende, no puede adorar a Dios. Póngame cuidado. Significa que si una persona no bebe del agua del Espíritu Santo que Jesús iba a derramar, si ella no ha bebido y tiene esa fuente dentro de ella, su adoración no puede ni ser agradable ni llegar a Dios. Por ende, mire lo que está diciendo el Señor: para que los hombres puedan adorar a Dios, ya no se requiere un templo, ya no se requiere ir a Jerusalén, se requiere que nazcan de nuevo. Se requiere que su corazón sea vivificado y cambiado por uno nuevo. Se requiere que el Espíritu Santo venga a morar en ellos. Es una adoración y un servicio y una fe de carácter espiritual. Hermanos, y ahí es donde comenzamos a ver que todo en ese nuevo tiempo, que es el tiempo en que estamos, en el tiempo de Cristo, de la gracia, lo importante no es lo externo, lo importante es lo interno. Piensen esto: gracias al Señor por el salón, pero el salón no tiene nada de santo, no tiene nada de sagrado. Esto no es un altar, ni eso. Nada de eso existe en el nuevo pacto. Aquí lo que hace que la iglesia esté reunida como templo de Dios es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es igual de sagrado acá o en la reunión de oración el miércoles, o el día que yo me levanto en mi cama y comienzo a orar. Porque lo glorioso para Dios es que ahí hay vida por el Espíritu. Y pudiéramos decir, hay religiones, cultos, sistemas de fe donde todo externamente es lindo. Usted va a un templo mormón, hermano, hasta en oro. Pero si no se predica el evangelio, si las personas no han nacido de nuevo y no han bebido del agua espiritual que Cristo ofreció, están muertos. Están muertos. Entonces la verdadera fe, hermano, la verdadera adoración, el verdadero culto a Dios, el tiempo, la hora viene, era cuando Dios iba a tener una congregación, un pueblo redimido por la sangre, nacido del Espíritu Santo, que le podía ahora adorar en verdad. Por eso, hermanos, yo una vez hablaba con unos hermanos, yo creo que vamos a conocer a alguno de ellos. Nosotros lo conocimos hace años, hermano. Ellos tenían un grupo de música, hermano, eso era una cosa tremenda, hermano. Todos eran músicos profesionales, así, profesionales. Uno de ellos era charanguista de oro en Bolivia, hermano. ¿Usted sabe qué es eso? Un músico. Y ellos vinieron a un campamento y comenzaron a tocar, a cantar. Y yo le decía a uno de ellos: hermano, pero a mí me suena raro esto. Porque todo sonaba bonito, pero sonaba raro. Como cuando usted ve todo lo externo, usted siente que le falta algo.
Yo le dije, bueno, Daniel, y cuéntame por fulano. No, ni creyente es, hermano. Toca bonito y todo, pero ni creyente es. Yo le decía, Daniel, ¿qué es eso? Se me salió el nombre. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo va a poner a cantar un impío? No, puede cantar como un ángel, pero si no tiene el Espíritu Santo, su canto no pasa estas paredes, no llega al cielo. Puede ser la persona más amable, si no tiene el Espíritu Santo no puede ser diácono. Porque el servicio a Dios comienza de manera espiritual. Espiritual, ¿no, hermanos? Entonces lo que está diciendo Jesús, es necesario que los que le adoren de manera espiritual. Todo lo nuestro, hermano, tiene su carácter espiritual. Obviamente tenemos reuniones, tenemos prácticas, principios de adorar a Dios, pero su base es que hay una realidad espiritual. Si no está el Espíritu de Dios, por ende se está muerto, ¿no? O se está adorando con otro espíritu, lo que sería peor. Pero el Señor no dice solo que es en espíritu. Ahora, en espíritu, como decíamos la vez pasada, también da la idea de interior, pero da la idea de corazón. Da la idea también de sinceramente. Fluye de adentro, no es algo impuesto por un ritualismo externo, sino fluye de adentro. Ese era el problema también de la religión de los fariseos. Ellos habían vuelto todo algo externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces en espíritu incluye todo el ser del hombre, todo el interior del hombre, todo el corazón del hombre. Y debe ser espiritual en el sentido de fervoroso, alegre, vivo. Dice ahí, no me duerma, despiértese mi hermano, mi hermana. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, el problema de la religión de los samaritanos era que estaba basada en engaños, mezclas, distorsiones. Entonces ahora el Señor dice que Dios busca que le adoremos, le conozcamos, le sirvamos desde el espíritu, pero también a través de la verdad o en la verdad. Quiere decir que para poder servir a Dios, adorar a Dios, agradarle a Dios, esa adoración, ese culto tiene que ser congruente. Primero, la verdad encarnada, que es Cristo. Y segundo, la verdad escrita que Él nos dejó en su palabra. Cualquier tipo de culto, de religión, alejado del fundamento de las Escrituras, es vano, hermanos, es inútil. Todo lo que nosotros hacemos, como oramos, como cantamos, como predicamos, como nos reunimos, como hacemos memoria al Señor, todo debería estar íntimamente ligado a la revelación de la Escritura. Yo sé, nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, nosotros podemos ser muy creativos y muy pragmáticos. ¿Saben qué es pragmático? Hacer algo que funcione. Esa es la idea del pragmatismo. No importa que esté basado en la verdad, lo que importa es que funcione. Si funcionan las luces, usemos las luces. Si funciona el teatro, usemos el teatro. Lo que funcione. Hermanos, pero la Biblia no nos da libertad para eso. La Biblia no nos da libertad para hacer las cosas que funcionen. La Biblia nos da la libertad para hacer las cosas como Dios ha dicho en su palabra. Entonces todo culto, todo servicio, toda nuestra fe, toda nuestra adoración tiene que ser de carácter espiritual, o sea, basada en la obra de Cristo y del Espíritu Santo que Él derrama sobre su pueblo. Y tiene que estar basada también en la verdad escrita que Él ha dejado. Hermanos, la adoración que se sale de las Escrituras es fuego extraño. Y debemos tener mucho cuidado porque hoy en día hay mucho fuego extraño. Muchos lugares, mucho culto, mucha religión, donde se hacen las cosas para agradar a las personas, para entretener a las personas, pero no con verdad. Y aquí Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, va a llegar un momento donde Dios busca que le adoren, pero basados en la verdad y en el Espíritu. ¿Qué más dice? Entonces recuerden, mire la verdadera adoración. Es bíblica, es espiritual
Y ahora aquí nos dice que es para Dios, porque mírelo como lo dice en la frase. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La adoración y el culto, ¿para quién es, hermano? Para el Padre. O sea, el culto, nuestra fe está dirigido a agradar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios, a honrar a Dios. Lo que concluimos, hermanos, que nosotros no nos reunimos para agradarnos a nosotros mismos. No nos reunimos para agradar a las personas. No nos reunimos para entretenerlos. Nos reunimos para agradar a Dios en Cristo, para exaltarle, para adorarle, para expresarle gratitud, reverencia, honor. Hermanos, eso es tan importante, porque hay muchos cristianos que van a un lugar porque a mí me gusta, o porque cantan el estilo de música que a mí me gusta, o porque esto, por aquí. Hermano, nosotros no vamos y no deberíamos buscar lo que nos agrada a nosotros, sino buscar lo que le agrada a Dios. Y estamos viendo que lo que le agrada a Dios es que haya una realidad espiritual en medio de ese pueblo y que ese pueblo camine y adore en base a la verdad. Si no hay verdad, si no hay realidad espiritual y si no se ofrece para Dios, si no se busca la gloria de Dios, la honra de Dios, no estamos adorando verdaderamente. Ahora dice el verso 24, hermanos. Mire cómo el Señor comienza a decir cosas en tan poco, tantas cosas importantes. Dice el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Le está mostrando que la adoración es espiritual, es en verdad, es para Dios, y ahora le muestra la naturaleza de Dios a la mujer samaritana. Especialmente en esa frase, Dios es espíritu. El Señor está llevando a la samaritana a que contemple y tenga ideas más elevadas de Dios, porque ese es el problema de la falsa adoración, hermano. Yo creo que puedo adorar a Dios de cualquier manera porque es que no sé quién es Dios. Por eso pecamos. Tozer dice eso. Nosotros pecamos contra Dios porque pretendemos servirle sin conocerle. Y ahí pecamos contra su santidad, su gloria, su soberanía, su justicia. Entonces aquí el Señor le está llevando a explicarle por qué se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Él dice, Dios es espíritu. Lo que significa, hermanos, que Dios en su naturaleza es incorporal. O sea, Él no tiene un cuerpo, no tiene una forma. Él es intangible, Él es invisible. Lo que obviamente mostraba que la adoración de esos pueblos, incluidos los samaritanos, era falsa, porque ellos hacían ídolos y se postraban delante de esos ídolos. Y ya la Biblia les había dicho a los judíos, no hagáis semejanza de nada a lo que está en los cielos, ni le adoréis, porque Dios era invisible. Su ser no puede ser comparado con nada de lo que nosotros vemos. Dios es espíritu, trasciende el mundo material. Entonces, como trasciende el mundo natural y no se puede ver con estos ojos ni tocar con estas manos, para poderle adorar necesitamos entrar en su realidad. ¿Y cuál es la realidad de Dios? Espiritual. Por eso dice ahí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir que el Dios que no se puede ver, el Dios que no se puede palpar, que ahora se conoció por la revelación de su Hijo Jesucristo, Él busca que le adoremos desde lo interno y en verdad. Vamos, yo cuando estaba, porque hoy yo creo que toda la reunión, si usted se dio cuenta, toda la reunión giró en torno a estos asuntos. En espíritu, en verdad, te adoramos. Esa canción de Señor, tú me has atraído a ti, y tu gracia me levanta y tu gracia me expone. Yo veía el pasaje que íbamos a estudiar hoy, y yo mientras cantábamos yo pensaba, Señor, ¿cuántos de los que estamos adorando lo estamos haciendo desde el corazón, desde el espíritu?
¿Y cuánto de lo que estamos cantando es una verdad, Señor? Porque en últimas yo puedo decirle, hermano, póngase de pie y usted se para. Hermano, levante las manos y usted las levanta. Hermano, abra su boca y usted la abre. Y eso necesariamente no quiere decir que usted está adorando en espíritu y en verdad. ¿No es así, hermanos? Porque la adoración que Dios contempla penetra el corazón, hermanos, y mira lo interno. Y la verdad del adorador, no solo de lo que cantamos, sino del adorador. Entonces, hermanos, la verdadera adoración tiene eso. Es en espíritu, es en verdad, es hacia Dios. Y por causa de la naturaleza de Dios, Dios busca esa adoración espiritual, verdadera, en aquellos que son su pueblo. Ahora, llegando ya al final del pasaje, hermanos, verso 25, el asunto del pecado y el asunto de la religión y el asunto de la verdadera adoración lleva a la mujer a otra pregunta. Hermano, y esta es la pregunta de las preguntas. Es como si el Señor la estuviera cogiendo de la mano y bueno, el pecado, tu fe, la adoración, y la está conduciendo. Y esta mujer llega a un punto donde su corazón se eleva a una pregunta importantísima, hermanos. Y yo creo que esta es la cumbre del tema y del pasaje que estamos viendo. Mire lo que dice el verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hermano, yo me ponía a pensar en este pasaje, en medio de la explicación, en medio de las palabras de Jesús hacia la mujer, ¿hacia dónde estarían yendo los pensamientos de ella? Porque usted se da cuenta que los pensamientos de ella están siendo bien enfocados, ¿no? Yo quisiera pensar hacia dónde están yendo sus pensamientos en este punto. Alguno estará diciendo, ¿será que no va a acabar? Otro estará diciendo, ¿y el almuerzo qué vamos a hacer? Otro estará diciendo, Señor, yo tengo este pecado, creo esto mal. ¿Tú quieres que te adore? Bueno, ¿quién sabe hacia dónde van los corazones? Pero aquí el corazón de la samaritana, ella llega a un punto donde dice, yo creo que ella comenzó a darse cuenta de algo, hermanos. Yo creo que ella comenzó a percibir que era más que un profeta. Y ella hace una pregunta clave, hermanos. Sé, dice ella, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías. Y también sé que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué estaba viviendo ella, hermano? Por eso digo que ya la conversación ya iba trabajando en el corazón de ella. Porque, hermanos, cuando el evangelio llega, la luz llega, Él comienza a tratar nuestro pecado, Él comienza a poner nuestra religión falsa, pero también Él comienza a mostrarnos el camino. Y ahí la siguiente pregunta obvia que debe surgir es: sé que va a venir un Salvador, sé que hay uno llamado el Mesías, sé que hay uno que me va a mostrar todas las cosas. Hermano, esta mujer, como que esos poquitos de agua viva en las palabras de Jesús la llevó a preguntar algo crucial, algo importante. Esa conversación con Jesús despertó su corazón a anhelar en esa expectativa mesiánica y preguntar acerca del Mesías. Y miren la respuesta de Jesús, hermanos. Si la pregunta es maravillosa, la respuesta de Jesús más. Dice en el verso 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, qué cosa interesante. Jesús en varias ocasiones le preguntaron, dínoslo. Esto lo vamos a leer más adelante. Dínoslo, si eres el Mesías, dínoslo. Su familia le decía, si eres, ¿por qué no te das a conocer públicamente? ¿Se ha leído eso en los evangelios? Hermano, es la única ocasión donde en sus palabras Jesús afirma pública y claramente que es el Mesías. Qué declaración tan maravillosa, ¿no? Yo soy.
Imagínense, ya le está diciendo, Señor, yo creo que así ya pensando, adoración verdadera en espíritu, sabe mi pecado, ha de venir el Mesías. ¿Tú sabes algo de él? Mira, mujer, créeme, yo soy. Ay, hermano, esto es, yo no sé cómo explicar eso, hermanos. Pero en un momento, hermanos, Dios quitó el velo y le permitió a esta mujer ver cara a cara a quien era su Salvador. Hermanos, esto muestra cuán dispuesto Cristo está a revelarse al que le busca. Cuán dispuesto Él está a darse a conocer. Cuán dispuesto Él está a decirle a la persona, yo soy el que buscas, yo soy el que necesitas, yo soy el que esperas, yo soy tu Salvador, yo soy tu Señor, yo soy tu Padre, tu Redentor, yo soy, no busques más, aquí estoy, dice Cristo. No tienes que ir a ningún lado, yo soy, heme aquí. Hermano, qué precioso, ¿no? Qué precioso que ya no tenemos que ir a Jerusalén, que ya no tenemos que cruzar el mar ni ir al cielo. El Hijo de Dios se ha encarnado y se ha revelado a nosotros. Como si le estuviera diciendo, no esperes más, mujer. No busques más. Yo soy el que habla contigo, dice el Señor. Hermanos, mire, un comentarista decía lo siguiente: en el mismo momento que la palabra de Dios condujo a la mujer de su pecado a la falsa religión y a la expectativa de un tiempo de verdadera adoración, cuando ella preguntó cuándo vendría o quién sería el Mesías, inmediatamente Cristo se reveló a ella. Era como si toda esa conversación era para que ella preguntara eso y Él poderse revelar a ella. Hermanos, Dios, Cristo, está dispuesto a revelarse. Está dispuesto a darse a conocer. Está dispuesto a responder. Porque realmente ya no esperamos a otro. Ya vino. Ya vino el Mesías, el Salvador. Ya vino. Vivió, murió por nosotros, resucitó, ascendió y volverá. Ya no esperamos a otro, ya vino. Ya no esperamos una nueva revelación, ya tenemos la verdad escrita. Ya no esperamos el tiempo de la verdadera oración, ya tenemos el Espíritu Santo. Ya estamos en ese nuevo tiempo. Hermano y hermano, persona que usted está escuchando el Evangelio, no busque más, es Cristo. No es una iglesia, no es un sacerdote, no son sacrificios, no son limosnas. Es Cristo lo que buscamos. Es Cristo lo que proclamamos. Y a Cristo a quien seguimos y esperamos. Cristo a quien servimos y amamos. Hermanos, si esta mujer se convirtió, teniendo la vida que tenía, viviendo la religión que vivía, y la gracia la alcanzó, cualquiera puede salvarse. Cualquiera puede salvarse. Termino con dos aplicaciones generales. Una, para el trabajo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Hermano, este pasaje es maravilloso y nos muestra cómo deberíamos ir conduciendo los corazones al Evangelio y a Cristo. Y primero podemos decir en cuanto a ese sentido es que la salvación solamente puede llegar a aquellos que ven su necesidad desesperada de vida. Si la persona no se da cuenta que tiene sed, seguramente no va a poder encontrar el camino de salvación. Segundo,
La persona no va a encontrar el camino de salvación si ella no reconoce su pecado y su condición. Y en algún punto tendremos que hablar, confrontar, exponer, preguntar, para que la persona se dé cuenta que está enferma y necesita la sanidad que trae el Evangelio. Tercero, la salvación no llega a quienes no han abandonado su religión falsa y buscado la verdadera. Conocer a Cristo es morir al pecado, es morir al viejo hombre, es morir a lo que éramos, incluyendo nuestra religión falsa. Y cuarto, la salvación solamente llega a aquellos que confiesan que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que ha muerto por sus pecados. Entonces aquí tenemos un camino claro para conducir las personas a Cristo, hermanos. Claramente como lo hizo con la mujer samaritana. Eso para los que estamos predicando, evangelizando y los que están acercando a Cristo. Ahora, yo leyendo este pasaje, hermanos, y uniéndolo con el tema anterior, veía que hay una aplicación también rica para todos los que ya somos creyentes. Porque yo como creyente no disfruto ese río, esa vida, esa abundancia que Cristo prometió. Bueno, basados en los mismos pasajes que leímos, yo quiero hacer algunas meditaciones. Tal vez yo no estoy disfrutando del río espiritual porque en vez de saciarme en aquel que sacia mi sed, estoy yendo a cisternas rotas, hermano. No es normal que un cristiano viva una vida seca. No es normal que un cristiano que tiene el Espíritu Santo ande con hambre y sed bebiendo de charcos sucios. Hermano, nosotros debemos volver y restaurar nuestra relación con Cristo y decir como decía la mujer samaritana: dame de tu agua. No quiero el agua del mundo, no quiero el agua del pecado, no quiero beber en otras fuentes. Dame de tu agua, Señor. Pero ¿quién pide? ¿Quién tiene sed? Hermanos, siempre somos sedientos y el que va a saciar nuestra sed es Cristo. Así que busquemos a Cristo para que satisfaga plenamente todo lo que necesitamos. Segundo, hermanos, es posible que yo ya siendo cristiano, el Señor también me diga: trae tu marido. Porque a veces como cristianos tenemos un cuarto sanalejo escondido con cosas que no le agradan a Dios. Y muchas veces el río no fluye porque el pecado lo obstaculiza. Puede ser el pecado de la incredulidad, puede ser el pecado del orgullo, puede ser el pecado de la inmoralidad sexual, puede ser el pecado de la avaricia, puede ser el pecado de la falta de perdón. ¿Qué cosas me diría el Señor? Tráelas, trae tu marido, trae tu mentira, trae tu lujuria, trae tu incredulidad, lo que sea, hermano, hay que traerlo y exponerlo. Porque muchas veces ese pecado no nos deja tener una vida gloriosa, abundante, viva, fluida. Recuerde que lo escondemos para nosotros, pero no para Dios. Cristo lo sabe. Cristo lo sabe, hermanos. Tercero, basado en esto, hermano, a mí me parece tremendo cuando el Señor le dice a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Yo quedaba con la sensación que a veces nosotros como cristianos hacemos cosas que no sabemos. Tomamos la cena, pero no sabemos por qué. Oramos, no sabemos por qué. Ofrendamos, no sabemos por qué. Bueno, tal vez porque el hermano nos dice. Hermano, nosotros necesitamos ser conscientes de que todo lo que hacemos para Dios tiene que hacerse con conocimiento, con discernimiento. Tiene que probarse a la luz de la verdad. ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿Este servicio lo honra? Porque hay gente, yo recuerdo haber hablado con un familiar que él me decía: hermano, me decía sobrino, ya les dije quién es. Yo llevo muchos años sirviendo a hombres y no a Dios. Perdí tiempo porque entré en un de hacer cosas para agradar a los demás, pero Dios no estaba ahí, su palabra no estaba ahí, no era algo espiritual, era una obra de la carne. Hermanos, que Dios nos guarde de hacer las cosas sin saber.
Hablaba con un hermano estos días y me decía, hermano, recomiéndeme un material para los diáconos que están sirviendo. Le dije, estos libros. Recomiéndeme un material para los que predican, estos libros. Recomiéndeme un material. Hermano, para todo lo que nosotros hacemos y servimos para Dios, hay mucha revelación de la palabra. No podemos servir sin conocimiento, porque muchos pecan porque quieren servir a su manera, lo cual no debería permitirse, hermanos. Convencido, en estos días hablábamos con unos hermanos, les decía, hermano, la predicación es algo sagrado, no se puede hacer a cualquier manera. Si ustedes permiten que se haga de cualquier manera, tarde o temprano se están profanando la iglesia del Señor. Hay que ser celosos, hay que ser santos. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Y lo último, hermanos, lo último, ¿quién es Jesús? Determina la diferencia en todo esto, hermanos, y su revelación en nuestra vida. Así que busquémosle, conozcámosle y amémosle como el Cristo. Amén. Qué pasaje precioso, hermanos. No quise abordarlo todo porque todavía sigue. Todavía sigue el testimonio de la mujer samaritana, la conversión de los samaritanos. Pasajes ricos, ¿no? La palabra del Señor es preciosa. No sé, hermanos, si terminamos con esa canción que cantábamos al comienzo para finalizar nuestra reunión. Yo siento que esa canción, lleno de gracia y de verdad, de alguna manera describe el proceso que hizo el Señor con la samaritana y que el Señor haga esa obra en nosotros, hermanos. Entonces despidámonos adorando a Dios, dándole gracias por eso que Él ha hecho en nuestras vidas.